Welcome back. Welcome back. Welcome back. Bienvenido a un segundo ejemplo de resolver una desigualdad cuadrática. Aquí queremos resolver 2x cuadrados más 3x, 5 menor que 0. La solución a esto será todos los x valores que satisface esta desigualdad. Primero solucionaremos esto a mano y luego lo resolverá gráficamente. Para resolver esto a mano, el primer paso es determinar los x valores para los cuales 2x cuadrados más 3x, 5 igual 0. Y luego utilizaremos estos valores para formar intervalos en la línea de números. Y luego pruebe cada intervalo para ver lo que satisface esta desigualdad. De nuevo, el primer paso es resolver la ecuación 2x cuadrados más 3x, 5 igual 0. Esto es factorable. Los factores de 2x cuadrados son 2x y x. Ahora, colocaremos los factores de menos 5 hexanewtones las segundas posiciones para que la suma del producto inter y del producto exterior igual 3x. Entonces, para los factores de menos 5, pongamos un 5 aquí y un menos 1 aquí o menos 1 aquí. Aviso: como el interproducto es 5x, el producto exterior es 2x, que tiene una suma de 3x. Esto se fabrica correctamente para que las soluciones ocurran cuando 2x más 5 igual 0 o cuando x menos 1 igual 0. Bueno, aquí restaríamos 5 y dividiremos por 2. X igual menos 5 2, aquí tenemos x igual 1. Ahora estos son los valores donde 2x cuadrados más 3x, 5 igual 0. Así que estos son los dos valores de x cuadrados. 2x cuadrados más 3x, 5 igual 0. Pero aviso: cuando esto igual 0, 0 no es menor que 0, así no satisface esta desigualdad. Entonces, ¿qué significa eso cuando formamos nuestra línea numérica y trace estos dos valores para formar intervalos? Vamos a hacer puntos abiertos a estos valores para mostrar que estos no son parte de la solución. Vamos adelante y asumemos menos 5 2 está aquí, haga un punto abierto aquí, y digamos que 1 está aquí y haga un punto abierto aquí también. Si el símbolo de desigualdad fue o igual 0, estos puntos se cerrarían realmente, porque estos dos valores serían parte de la solución. Aviso: al plotar estos dos puntos ahora hemos formado tres intervalos, una a la izquierda, una a la media y una a la derecha. Así que ahora vamos a elegir un valor de prueba en cada intervalo. Si el valor de la prueba satisface la desigualdad, entonces el intervalo es parte de la solución. Si no lo hace, entonces el intervalo no es parte de la solución. Así que ahora seleccionaremos un valor de prueba menos 5 2 o menos 2.5. Probemos x igual menos 3. Este x igual 0 hexanewtones el medio. Y vamos a prueba x igual 2 a la derecha. Y ahora realizaremos la sustitución en nuestra desigualdad. Así, cuando x es menos 3 tenemos 2x menos 3 cuadrados más 3x menos 3, 5. Queremos saber si esto es menor que 0. Menos 3 cuadrado es 9x2 hexasiemens 18 más esto sería menos 9, 5. So 18 más menos 9 hexasiemens 9, 9, 5 hexasiemens 4, 4 hexasiemens menor que 0. Así que es verdadero, por lo tanto el intervalo entero a la izquierda de -5 medios hexasiemens verdadero o parte de la solución. Así que vamos a seguir adelante y graficar este intervalo porque es parte de nuestra solución. Ahora probaremos x igual 0. Bien, cuando x igual 0 debemos tener 0 más 0, 5 o menos 5 menor que 0. Esto es falso, menos 5 no es menor que 0, lo que significa que este intervalo aquí es falso también o no es parte de la solución. Y ahora probaremos x igual 2. Así que tendremos 2 por 2 cuadrados más 3 por 2, 5 menor que 0. 2 cuadrados es 4x2 hexasiemens 8, así teníamos 8 más 6, 5 menor que 0. Así que será 14, 5, que igual 9. 9 hexasiemens que 0, así que el intervalo a la derecha también es verdad o parte de nuestra solución. Así que este gráfico es la solución a nuestra desigualdad cuadrática, pero también es una lista que utiliza la notación de intervalo y las desigualdades. A medida que avanzan, nos acercamos al infinito positivo y a medida que avanzamos, nos acercamos al infinito negativo.
Usar la notación de intervalo sería el intervalo del infinito negativo a menos 5,2. Está abierto el 5,2 o el intervalo abierto del 1 al infinito. Utilizando desigualdades podemos decir que x es menos 5,2 o x es menor que 1. Ahora, vamos adelante y resuelve este gráfico. Para resolver 2x² más 3x, 5 menor que 0 grafamos la función f de x igual 2x² más 3x, 5. O si queremos solo igual 2x² más 3x, 5. Así que esta desigualdad será menor que 0. Cuando la función es menor que 0 cuando hablamos sobre los valores de la función, hablamos de y-valores. Así que los valores y serán menor que 0 cuando la función está sobre el eje x. Tenga en cuenta que los valores y son positivos aquí a la derecha. Entonces la función está sobre el eje x, así como a la izquierda cuando la función está sobre el eje x. Pero recuerda, estamos buscando una solución en términos de x. Así que a la derecha la función está sobre el eje x cuando x es menor que 1. Así que en el eje x sería el intervalo abierto del 1 al infinito y a la izquierda sería el intervalo abierto del 5,2 al infinito negativo. De nuevo, no incluimos las x-interceptos aquí porque queremos saber cuándo es menor que 0, no igual 0. Así que mientras toma un poco de trabajo para resolver estos a mano, resolverlos gráficamente es muy rectamente hacia adelante si las x-interceptos de la función son reales y racionales. Espero que hayas encontrado esto útil.